En el día de hoy, 25 de marzo del año 2023, tengo el gusto de presentarles este hermoso billete del Banco Central de Venezuela, 10 bolívares. Es un billete de mayo 31 de 1990. Como pueden observar, es un billete muy hermoso, muy bonito. Ahí tenemos la imagen de Simón Bolívar y de Antonio José Francisco de Sucre y Alcalá. Son unos próceres. Vamos a hablar en el día de hoy de este personaje, Antonio José Francisco de Sucre. De Bolívar lo vamos a hacer más adelante en otro billete que él esté solo. Bueno, como pueden ver ahí es un billete muy bonito, muy hermoso. Se tomaron el tiempo en hacer algo muy hermoso en esa época. Ahí pueden observar el respaldo del billete. Está arrugado. Así lo dejo. Banco Central de Venezuela, 10 bolívares. Miren esa imagen allá. Ustedes pueden tomar después el zoom y lo pueden realizar. Sin embargo, ahí se lo voy a presentar. Sí, qué hermoso. Realmente estos billetes son una reliquia. Son billetes guardados de hace muchos años. Pienso que hay muy poquitos de estos billetes. Pagaderos al portador en las oficinas del banco. Bueno, vamos a hablar de este billete. Del billete no, de este personaje. Antonio José de Sucre. Una historia muy bonita. Vamos a hacer algo especial hoy. Antonio José Francisco de Sucre y Alcalá, Cumaná, 3 de febrero de 1795, Berruecos, 4 de junio de 1830. Conocido como el Mariscal de Ayacucho, fue un político, diplomático y estratega militar venezolano, prócer de la independencia de América del Sur. Un hombre muy preparado. Preparado. Se le otorgó el título de Gran Mariscal de Ayacucho por el Congreso peruano en 1824 tras comandar el Ejército Unido Libertador del Perú, otorgando la victoria en la batalla de Ayacucho al derrotar al último virrey español en América. En 1821 realizó actividades diplomáticas que permitieron la conformación del Ejército Libertador del Sur de Colombia, al cual Simón Bolívar le dio la responsabilidad de comandar, recibiendo el título de general en jefe, labor que realizó venciendo con ayuda del ejército de la provincia libre de Guayaquil al ejército realista en la batalla de Pichincha, donde obtuvo el grado de general. Estamos hablando de este joven. Vamos a saber y vamos a buscar algo más acerca de la familia de Sucre. Antonio José Francisco de Sucre y Alcalá nació el 3 de febrero de 1795 en Cumaná, Capitanía General de Venezuela en ese entonces, de una familia cuyos ascendientes eran originarios de Bélgica y España. Fue hijo de Vicente de Sucre Pardo y García de Urbaneja, militar y político español, y María Manuela Alcalá y Sánchez. Perdió a su padre y a su madre a los 7 años de edad. Aún adolescente fue enviado a Caracas al cuidado de su padrino, el arcediano de la catedral,
presbítero Antonio Patricio de Alcalá, para iniciar estudios de ingeniería militar en la escuela de José Mirés. En 1809, con su hermano Pedro y otros jóvenes, integró como cadete la compañía de húsares nobles de Fernando VII en Cumaná, unidad organizada por Juan Manuel Cajigal y Niño, gobernador de la provincia de Nueva Andalucía. Miren esa parte, mis amados hermanos, lo que este joven hizo. Se preparó, quedó huérfano prácticamente a muy temprana edad. En 1810, la Junta de Gobierno de Cumaná le confiere el empleo de subteniente de milicias regladas de infantería. Este grado fue ratificado por la Junta Suprema de Caracas el 6 de agosto de ese mismo año. En 1811 desempeña en Margarita el cargo de comandante de ingenieros. El 31 de julio de ese año recibió el despacho de teniente. En 1812 se halla en Barcelona en calidad de comandante de la artillería. Allí, el 3 de julio del citado año, junto con otros ciudadanos notables, firmó el acta de la Junta de Guerra que se reunió aquel día para resolver lo conducente a la seguridad de la República, a raíz de los acontecimientos en Caracas, ofensiva de Domingo de Monteverde y la ocupación de Cúpira por un grupo de partidarios de Fernando VII. Tras la capitulación del general Francisco de Miranda, Sucre, amnistiado por Monteverde, regresó a Cumaná, donde el nuevo gobernador realista, Emeterio Ureña, le extendió pasaporte para que se trasladase a Trinidad. Pero no consta que hiciera uso de dicho documento. En 1813, bajo las órdenes del general Santiago Mariño, integra el grupo de republicanos conocido como los Libertadores de Oriente y participa en las operaciones para la liberación de aquella parte de Venezuela. Como edecán del general Mariño, en 1814, asiste a la conjunción de las fuerzas de Oriente con las de Occidente en los valles de Aragua. Ese año su hermano Pedro fue fusilado. Mire esa parte donde muere uno de sus hermanos. Ese año su hermano Pedro fue fusilado en la victoria por los realistas y víctimas de José Tomás Boves. Mueren en Cumaná sus hermanos Vicente y Magdalena. No menos de 14 parientes inmediatos perecerán en la Guerra de Independencia. En 1815, tras combatir bajo las órdenes del general José Francisco Bermúdez en Maturín, pasa a Margarita y, escapando del general Pablo Morillo, me acuerdo de ese general Pablo Morillo, sigue a las Antillas y Cartagena. En esta plaza, con Lino de Pombo de jefe inmediato, dirige los trabajos de fortificación para la defensa de la ciudad contra el asediado realista de Pablo Morillo. Este Pablo Morillo en su época, será más peligroso que una cuchilla de afeitar. En diciembre está en Haití. Cuando regresaba después a Venezuela, naufraga en el Golfo de Paria. En 1816, Mariño lo nombra jefe de su Estado Mayor y lo asciende a coronel. Este mismo jefe lo designa en 1817 comandante de la provincia de Cumaná. Ese año, después del Congreso de Cariaco, 8 de mayo, desconoce la actuación de dicho cuerpo colegiado y la autoridad de Mariño y se traslada a Guayana, donde se pone bajo las órdenes de Simón Bolívar. Ahí ya comienzan a tener un contacto con Simón Bolívar. El 17 de septiembre de ese mismo año recibió de Bolívar la designación de gobernador de la antigua Guayana y comandante general del Bajo Orinoco, y también el encargo de organizar un batallón con el nombre Orinoco. Empezaba su carrera de gobierno, en la cual desempeñaría todos los cargos de la administración civil hasta presidente de la República en Bolivia. Mire esa parte. El 7 de octubre de 1817 recibió el nombramiento de jefe de Estado Mayor de la División de la provincia de Cumaná, bajo las órdenes del general Bermúdez, nombrado comandante de la citada gran unidad. Estos nombramientos tenían además la finalidad de reducir la disidencia que reinaba en Cumaná. El general Bermúdez
y ahí hay una letra BD, van a hacer cosas grandes en Cumaná y quizás algún día serán llamados los salvadores de su país, dijo Bolívar a Sucre en aquella ocasión. En agosto de 1819 fue ascendido a general de brigada por el vicepresidente de Venezuela, Francisco Antonio Sea, grado que será ratificado por Bolívar el 16 de febrero de 1820. Viaja a las Antillas comisionado para adquirir material de guerra, misión que cumple con éxito. Ese mismo año desempeña interinamente la cartera de Guerra y Marina y es jefe titular del Estado. Bueno, le dejo por ahí esa parte. Les voy a hablar aquí de esta parte también acerca de la emancipación de Ecuador, Perú y Bolivia. Comenzó entonces la campaña de liberación de Ecuador, que tuvo su culminación en la batalla de Pichincha, librada el 24 de mayo de 1822. Con esta victoria de Sucre se consolidó la independencia de la Gran Colombia. Se consumó la de Ecuador y quedó el camino listo para la batalla contra las últimas fuerzas realistas que quedaban en el Perú. Tras una reunión en Guayaquil entre Simón Bolívar y San Martín, este último cede parte de su ejército al primero y se retira definitivamente de las batallas de la emancipación hispanoamericana. Así, Sucre llegó y entró en Lima en 1823, precediendo a Bolívar. El 1 de diciembre de 1823 llegó a Yungay, estableciéndose en él por ser el punto céntrico de acantonamiento. Acomodó en sus inmediaciones a los batallones voltijeros de La Guardia y Pichincha, a los que la población habitualló y pertrechó hasta ponerlos en condiciones de marcha el 25 de febrero hacia el Huánuco. Participó junto a Bolívar el 6 de agosto de 1824 en la batalla de Junín y el 9 de diciembre del mismo año venció al virrey José de la Serna en Ayacucho, acción que significó el fin del dominio español en el continente sudamericano. El Parlamento peruano lo nombró gran mariscal y jefe, mire esa parte, lo nombró gran mariscal y general en jefe de los ejércitos. Realmente todo lo que estos personajes, estos héroes realizaron e hicieron por la libertad de nuestras naciones es grande. Valerosos. Dar su vida por la libertad, eso es grande y no tiene valor. Al frente de esto se marchó al Alto Perú, donde junto a los líderes libertarios fundó la República de Bolívar, después denominada República de Bolivia, en homenaje al Libertador, a quien encargó la redacción de la Constitución, la cual fue promulgada en 1826, bajo la premisa de ser la constitución más liberal del mundo. Al frente del gobierno boliviano, Sucre promulgó leyes progresistas, ejecutó la división política del país de acuerdo con la constitución propuesta por Simón Bolívar, impulsó la instrucción pública, organizó el aparato administrativo y encaminó ambiciosos programas para la recuperación económica. El 18 de abril de 1828 estalló un motín en Chuquisaca. El mariscal Sucre fue herido de 2 balazos. Este incidente ocasionó que el mariscal tomara la decisión de abandonar el cargo de presidente de Bolivia para evitar rencillas y contribuir a la pacificación de la República. La Asamblea Local lo nombró presidente vitalicio, pero dimitió en 1828 a raíz de los motines y la presión de los peruanos opuestos a la independencia boliviana. Se retiró entonces a Ecuador acompañado de su hija María Teresa y de su esposa, Mariana Carcelén de Guevara y Larrea, marquesa de Solanda y de Villarrocha. Miren esa parte, mis amados hermanos. Vamos a continuar ahí con la lectura. Vamos a irnos por ahí hasta unos 20 minutos de narración. Campaña del Ecuador. El 11 de enero de 1821 en Bogotá, Sucre fue nombrado por Bolívar comandante del Ejército del Sur en reemplazo del general Manuel Valdés. Era la fuerza que desde 1820 operaba en Popayán y Pasto. Sucre no recibió el cargo porque las razones de índole estratégica y política hicieron que Bolívar anulase la de tal designación y le diese comisión para marchar a Guayaquil, donde reemplazaría al general José Mírez y sumiría la misión que se le había encomendado, la de hacer que dicha provincia
se incorporase a la República de la Gran Colombia y tomar el mando de las tropas que hubiese en Guayaquil como pasos previos para la liberación de Quito, que era el propósito principal de las operaciones que se ejecutasen. El 6 de abril llegó Sucre a Guayaquil y al presentarse ante la Junta de Gobierno expuso la razón de su presencia allí y de la idea de una unión de la provincia con Colombia. El 15 del mismo mes fue celebrado un tratado entre Sucre por Colombia y José Joaquín de Olmedo, Francisco Roca y Rafael Jimena, miembros de la Junta. El tratado estipulaba que Guayaquil mantendría su soberanía, pero bajo la protección de Colombia. En aquella oportunidad Sucre quedó facultado para abrir la campaña contra los realistas y con tal motivo Guayaquil le ofreció todos los recursos disponibles para liberar aquella oportunidad para liberar a Quito. Mire esa parte. El 19 de agosto de 1821 se da la batalla de Yaguachi o de Cone entre tropas independentistas guayaquileñas de la División Protectora de Quito y refuerzos gran colombianos liderados por Sucre contra las tropas realistas del coronel Francisco González. Sucre vence a los españoles y aseguró la independencia definitiva de la provincia libre de Guayaquil. Las tropas de Sucre, tras haber vencido en Yaguachi, avanzan hacia Quito. Los españoles, al mando del mariscal de campo Melchor de Aymerí, los seguían de cerca y tomaron posiciones en un terreno llamado Huachí, donde ya había derrotado a fuerzas guayaquileñas un año atrás. El 12 de septiembre de 1821, tras un breve contacto entre ambas fuerzas, los realistas intentaron huir. El general José Mírez permitió a los batallones Albión y Guayaquil perseguir a los realistas, pero estos fueron atacados por la caballería e infantería realista, que dio vuelta y cercó a los batallones patriotas. Con el ejército patriota en desorden y Sucre herido y salvado a duras penas de caer prisionero por su edecán Manuel Jordán Valdivieso, los patriotas se volvieron a Guayaquil, dejando en el campo de batalla muchos hombres y pertrechos. Los realistas detuvieron el avance hacia Quito de los independentistas. Bueno, miren esa parte, esa historia. Realmente es una historia bastante interesante. Es muy larga para contarla. No quiero cansarlos a ustedes, pero sí me gustaría más adelante, al ver a este gran héroe en otros billetes, poder hacer un resumen acerca de ello. La vida de este gran mariscal me puso a pensar mucho acerca de lo que puede hacer un hombre, hasta dónde puede llegar. En las batallas que él estuvo no fueron cualquier cosa. La victoria de Ayacucho. Reconocimiento por la victoria de Ayacucho. Bolívar, quien redactó y publicó en 1825 su resumen sucinto de la vida de General Sucre, único trabajo en su género realizado por el padre de la patria, no escatimó elogios ante la hazaña culminante de su fiel lugarteniente. Les voy a narrar lo que habló Bolívar acerca de este personaje. Mire que Simón Bolívar realmente llevaba como una historia de cada uno de su gente que estaba al lado de él, de sus generales. La batalla de Ayacucho es la cumbre de la gloria americana y la obra del general Sucre. La disposición de ella ha sido perfecta y su ejecución divina. Las generaciones venideras esperan la victoria de Ayacucho para bendecirla y contemplarla sentada en el trono de la libertad, dictando a los americanos el ejercicio de sus derechos y el imperio sagrado de la naturaleza. Usted está llamado a los más altos destinos y yo preveo que usted es el rival de mi gloria. Miren esa parte. El Congreso de Colombia hizo entonces a Sucre general en jefe y el Congreso de Perú le dio el grado de gran mariscal de Ayacucho. El Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a cumplir ya los 20 minutos que les prometí. Recuerden, Dios los ama.